Max. Ya comienza Profesionales en la Noche, segunda temporada. Hola, buenas noches, Sonia Lagoa, Marcelo Silvera. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Marianela Fidalgo, ¿cómo bien. estás? Pero perfecto. Te veo en plena fresquito, actividad hermoso. en este Sí. viernes. Yo, viste, los viernes son... Sí. Qué lindo día es el viernes. Siempre digo lo mismo, pero realmente es un día de la semana que a mí me produce una fascinación especial. Totalmente. Así que bueno, y lindo día. Digamos, se nos vino el fresquito. Se nos vino el fresquito, pero dicen que vuelve el calor. ¿Otra vez? Sí. ¿Pero qué pasa con este otoño que no avanza? Casi morí. ¿Quién sabe? Sí, la No, verdad, basta. el otro día viste que uno enseguida echa mano a lo del calentamiento global y todo, como si todos fuéramos expertos en la materia. Sí. Y escuché la otra vez que en el, no sé si 1900, los primeros años del 1900 hubo también en pleno abril un día como de 37, 38 grados. O sea que si uno cree que de golpe se nos viene, viste, y nos vamos a congelar todo. Pero La hemos capa de nos vamos a hielo está derretir. totalmente agujereada. Pero No es así. a mí me parece que, no sé si temperaturas tan altas, pero es común que tengamos estas estos Sí. calorcitos en Estos Algunos veranitos chispazos. inviernos. ingresando el otoño. Exacto, No es algunos que chispazos hasta que se se acomoda. vino el frío de golpe, ¿no? Sí, De sí, todos sí. modos, con el tema del calentamiento global, el año pasado tuvimos acá la visita de alguien Sí, que habló, ¿se acuerdan? Con el sí. tema de las abejas y su importancia Exacto, dentro exacto. de lo que es el ecosistema, ¿De que qué? nos decía que justamente no podemos hablar en sí de cambio climático, sí de variaciones climáticas. Que Exactamente. por eso también queda en claro por qué se empieza a hablar ahora mundialmente del cambio climático, que comienzan esas Sí, reuniones, sí, esos... sí. no- ¿Cómo es? Y también cómo se van concientizando los países, los gobiernos, Claro. sobre las diferentes medidas que podemos tomar Sobre el cuidado del medio. en exacto. nuestra vida, exacto, sobre el cuidado del medio y implementar un montón de políticas. Claro, medianamente estamos a tiempo. Hoy todavía Estamos tenemos a variaciones climáticas que, Exactamente. bueno, por ahí se están haciendo cada vez más marcadas, pero propiamente de cambio climático todavía no. No, Está, todavía- igual, a ver, estamos ahí. Estamos Estamos cerquita. ahí. Será cuestión de Pero bueno, tomar si somos conciencia prudentes, nuevamente. Tendremos que volverlo a invitar, así... Sería muy interesante. Sí, es el otro cierto. día vieron con lo que pasó en La Ballena, que quedó encallada Sí, en Mar del Plata sí. y bueno, lamentablemente falleció, murió. Escuchaba, creo que uno de los integrantes de ¿cómo se llama el lugar este que está ahí en Mar del Plata? Bueno, ya me va a salir. Que es un lugar de atracción de animales marinos y eso. Aquarius. Sí. Aquarium. Aquarium. Dije una marca. Perdón, me van a facturar. No, atracción de ¿cómo yo dije el casino? ¿Qué? No. Mar del Plata, ¿qué? Y él el decía, lobo bueno, del Abristo. es decir, hacía como, digamos, la reflexión sobre, bueno, más allá de haber hecho todos los intentos posibles Exacto. a mano que se tenían para tratar de salvarle, no haberlo logrado, se entraba en la otra etapa de tratar que ese cuerpo... Claro, ¿qué hacíamos para claro, que no que nos produjera- dice, nos tiene que dar ahora un montón de información, la que le va a Sí. dar a la gente de la Facultad de Biología Marina de Mar del Plata Exacto. y a su vez a todos los que estamos en el medio de no solo qué pasa con este animal, sino qué está pasando con la fauna marina, ¿no? Sí. Así que, digamos, todo está como... lo relaciono con esto del cambio climático, de todo, cómo tenemos que ir aprovechando... Pancho Ibáñez tiene razón, todo tiene que ver con tiene todo. que ver con todo, no debe haber habido una premisa filosófica No. más importante que esa, ¿no? Este- Y que defina tantas cosas. Me estás tirando el me estoy acordando del programa has hecho y la premisa filosófica. Hoy estaba viendo en Canal Encuentro Sí. un documental tan maravilloso de las matemáticas aplicadas al mundo real. Me acordaba De Palacios. de Alfredo Palacios, que nos visitó Claro. hace poquito, Sí. hablando pero es impecable, la verdad que impecable. Sí, no, es También increíble. otra persona Es que que tenemos la que volver a matemática traer. bien entendida es aplicable. Exacto. Totalmente. Bueno, ¿Qué tenemos hoy, no? ¿Qué tenemos hoy? La semana pasada, yo quiero saber una cosa. A ver. A ver, Hemos aplicado un poco el tema que abordamos la semana pasada. Eduardo Cortés, ¿te has cruzado con amigos? Hemos hecho la encuesta. O sea, yo me crucé con un par de amigos y les pregunté, a ver, che, escucha, viste que charlábamos, nos juntábamos, Sí, hablábamos un montón de ¿eh? cosas. Y digo, che, escúchame, ¿vos estás en la etapa del declive androgénico del adulto mayor? Muy bien. Impresionante lo tuyo. Nadie Silencio. sabía de qué No, la hablabas. respuesta fue silencio. Claro, claro. Absoluto. Ay, a ver. Claro. Silencio. Bueno, pero ¿sabés que te convertiste en un transmisor
de una información muy interesante que nos dio el doctor Perenstein. Totalmente. El viernes pasado, y que la verdad que nos instruyó a todos, ¿no? Pero por supuesto. Por supuesto. Lo que es bueno que nadie está en esa etapa, qué raro, ¿no? Nadie está en esa etapa, lo que nos falta todavía. Es Edu, cierto. ¿vos tuviste algún cambio en la semana? Porque me acuerdo que el doctor dijo como que te viene de un día para el otro. ¿Tuviste algún cambio en la semana? Relojito, impecable. Bien. Bien, Perfecto, Muy bien. todo muy bien. Quiere decir que él todavía no ingresó al declive, No declive estamos ahí, no androgénico estamos, del ¿sabés adulto qué? mayor. Estamos lejos. Estamos lejos. Bueno, Bueno, ahora sí, ¿me das permiso para que nos diga ponemos- qué vamos a hacer Ah, hoy? nos ponemos muy ¿por qué? serios. ¿Tenemos algo interesante? Muy Pero interesante. decímelo en francés. Oh, très interesante. Yeah. Très joli. Ni pas comprendre. Très important. Oui. No, el tema es que hoy nos vamos a meter en algo que bueno, que nos distingue, que distingue a la ciudad de La Plata en Totalmente. el mundo, ¿no? En el mundo, que es la Casa Curuchet y obviamente la referencia Con directa todo al lo que arquitecto ello- Le Corbusier, Ujú. Y cuyo toda su nombre no era implicancia. Le Corbusier, estaba más relacionado con el apellido del abuelo materno y que era algo relacionado con el cuervo, y él lo Sí. adopta Sí, pues su en su apellido vida. era Jeanneret. Exacto, él lo adopta en su vida profesional y es conocido mundialmente. Es como- reconocido sí, de sí, esa sí, como forma. Le Corbusier, suizo de origen, Sí, Exacto. nacionalizado francés. Pero bueno, Exactamente. ¿quién nos va a contar esta historia? Claro, nuestro invitado del día de hoy es el director de la Casa Curuchet, precisamente, el arquitecto Julio Santana. Así que ahora nos vamos a una pausa, escuchamos music. Hacemos los auspicios. La music, los auspicios. Y ya están invitados esperando. Así es. Comienzo de espacio publicitario. En MED Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia de Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15-494-7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Radio Altavoz, FM 102.3. www.radioaltavoz.com.ar. Bueno, aquí seguimos en Profesionales en la Noche. Acabamos de recibir al arquitecto Julio Santana, que es el director de la Casa Curuchet. Y obviamente, bueno, ¿qué te parece? ¿Hacemos sonar las copas? Dándole me la parece bienvenida maravilloso. a nuestro Bienvenido, programa. Julio. Ahí está, ahí está. Así Muchas que bueno, gracias. este viernes, que es como le decíamos, como te contábamos, Julio, es una reunión de amigos en un estudio de radio para tratar de dar algún aporte a la sociedad, instruirnos, pasar un buen momento, escuchar cosas interesantes, como seguramente va a ser el programa de hoy. Les Sí. contamos a la gente cuáles son las vías de comunicación. Si quieren comunicarse con nosotros para comentar, preguntar, interiorizarse o lo que fuere, pueden hacerlo a través del 221-558-2118 o bien vía Facebook buscándonos como Pepe de Radio. Ahí está, Pepe de Radio, que ya es una somos marca nosotros. registrada. Todos somos Pepe. Todos Es somos así, Pepe. todos somos Pepe. Bueno, ¿qué tal, Julio? Buenas Bien, noches. bien, muy bien. Buenas Con noches. un gusto de estar compartiendo con ustedes esta noche. Qué placer lo tuyo, qué placer estar en esos muros, Sí. siendo el director de la Casa Curuchet, ¿no? Sí, realmente es un placer Enorme. permanente y renovado. Claro. Porque siempre hay algún objetivo distinto, siempre hay algún placer distinto, siempre hay alguna respuesta diferente que dar a la gente que nos visita. Así que sí, realmente es maravilloso. Y además, bueno, digamos, después de toda la inscripción
en la lista de patrimonio mundial, realmente la casa ha dado un salto cualitativo importante, Sí. lo que, digamos, por un lado es un placer y por otro lado es una responsabilidad, Una responsabilidad muy muy grande, grande. pero que nos da también mucho gusto orgullo tener que Vos sabés que poder respecto cumplirlo. de esto de este reconocimiento como parte del patrimonio de la humanidad en el arte, ¿no? Por el Ujú. aporte al arte que tiene la Casa Curuchet, única en Argentina, ¿no? Única, bueno, la Casa Curuchet es la única casa construida por Le Le Corbusier Exacto. en todo el continente americano, Ajá. desde Alaska a Tierra del Fuego. Mirá. Hay otra obra en Qué Estados orgullo. Unidos que no es una casa de Le Corbusier, que son las dos únicas en América, pero bueno, además esta es la única que fue seleccionada para pertenecer a la lista de patrimonio mundial. Así que sí, es realmente Claro. una cosa muy valiosa. Y con esto de patrimonio mundial, quería preguntarte si la UNESCO hace revisiones o controles sobre el bien declarado patrimonio, como por ejemplo ocurre con los premios Nobel, que hay Ujú. una revisión, Ujú. si digamos siguen siendo merecedores Ujú. de continuar con esa distinción. Con un bien así, con un bien arquitectónico, ¿también ocurre esto? Sí, pasa exactamente lo mismo, porque justamente de lo que se trata de ser inscrito en la lista de patrimonio mundial es tener una responsabilidad para justamente que se mantengan esos valores que representa la casa Claro. en el momento en que es distinguida. En que es distinguida, Entonces, exacto. digamos, esos valores se tienen que mantener. Entonces, por ejemplo, existe toda una zona tampón que se llama, Ujú. que rodea la casa, que tiene determinadas contextual, claro. precauciones, y eso, si eso se daña, puede estar en riesgo La la casa como integrante de la lista de patrimonio mundial. Y puede Por ser ejemplo. retirada de la lista. Por supuesto Claro, que sí. claro. Realmente no es algo muy De ninguna manera. No es muy habitual, común, ¿no? es muy habitual, pero sí, obviamente que esto es lo que nosotros decimos siempre. Haber llegado es muy importante. Sí. Ahora, eso no quiere decir que nos tenemos que dormir y decir, bueno, ya está cumplido. No, al contrario, hay que redoblar la apuesta y hay que trabajar el doble, justamente porque ahora estamos en un estándar internacional que solamente 11 sitios en toda la República Argentina tienen, No Ujú. poseen, Sí. exacto. y hay que sostenerlo. Hay que Exacto. sostenerlo eso. Y en ese sentido es necesario el trabajo mancomunado de muchas personas, de muchas instituciones. Y bueno, esto es imprescindible. Por eso que nos parece importante estar en estos espacios de difusión, y más que de difusión, de diálogo Sí. con los vecinos y con las, Que se y con las conozca, personas. Porque exactamente. nosotros creemos que las instituciones, por ejemplo el Colegio de Arquitectos, a quien yo represento y que maneja y alquila la casa desde hace casi 30 años, tenemos claro lo que tenemos que hacer, pero nosotros siempre sostenemos que al valor intrínseco que tiene una pieza patrimonial se le suma se le suma otro valor cuando esa obra es apropiada por la gente, particularmente de la comunidad donde está inserta, en este caso la ciudad de La Plata. Exacto. Nosotros hablamos de apropiación social del patrimonio, y en ese sentido la cultura es un vehículo fundamental para que esa sociedad se apropie. Por eso siempre estamos promoviendo actividades culturales desde la casa, también académicas, para que interpelar a la gente y que la gente sea consciente, no en el sentido de repetir lo que leyó en un diario, sino que vivencie ese espacio, Claro. que sea capaz de valorarlo y que sea capaz de defenderlo si entra en riesgo, ¿no? Julio, vos dijiste el Colegio de Arquitectos hace más de 30 años o aproximadamente 30 años que alquila la Casa Así es. Curuchet. Sí, por eso lo remarqué. Bien. ¿De quién es la Casa Curuchet? Ujú. La casa sigue siendo de los herederos ¿Sí? del doctor Curuchet. Ajá. Entonces, bueno, el Colegio de Arquitectos, cuando surge a principios de la democracia en la década del 80, primero comparte sede con otras instituciones, y la primera sede en la que está solo es en la Casa Curuchet, que es alquilada a ese fin. En la medida que van transcurriendo los años y las décadas, el colegio va creciendo institucionalmente y puede comprar 2 propiedades que salen sobre calle 54, pero que colindan con la casa por el fondo. Y bueno, pero seguimos mostrando, a nosotros nos parece que la casa es un La gran siguen vehículo. protegiendo. Tal cual. Claro, claro. Y nos parece que es un gran vehículo para expresar lo que puede hacer un arquitecto para la sociedad, ya sea en términos individuales o familiares,
como en términos de lo que significa para una sociedad, en términos de valores. Que es Porque lo que nosotros- precisamente Le Corbusier pretendía para la sociedad. Exactamente, nosotros Claro. creemos que la casa representa valores. Sí. Por ejemplo, representa lo que nosotros llamamos el modo moderno de habitar, que es muy difícil, muy distinto de la manera en que habitaba la gente en el siglo XIX. Por eso Claro. la casa, teniendo más de 60 años desde que fue concebida, hoy es una casa actual, Es increíble. porque representa esos valores cuando aún esos valores todavía estaban en discusión. dentro de Es la más, si sociedad. uno hiciera el ejercicio, si uno hace el ejercicio mental de tratar de, tipo máquina del tiempo, trasladarse a los 50, Ujú. que es cuando se termina, Ujú. lo que tiene que haber sido el impacto en la Ujú. ciudad de una casa que hoy la ves con una estética absolutamente actual. Tal cual, tal cual. Así Sí, que sí, bueno. sí, nosotros Bárbaro. hemos tenido visitas de gente grande, Sí. por ejemplo, que pasado los 80 años, y gente alejada del ámbito de la arquitectura. Hace un tiempo una señora farmacéutica pasó y quiso entrar, casi no podía caminar la señora, y quería conocer y entrar por primera vez en su vida a la casa rara del bosque que estaban construyendo cuando ella era estudiante de farmacia en la Facultad de Ciencias Exactas, que queda ahí a unas pocas cuadras. Claro, Entonces, claro, estas un son las cosas testimonio que... concreto del impacto en aquel La momento. casa Así rara es. del bosque, La toda una casa rara del definición bosque. del momento en que fue concebida. Exactamente. Exacto. Esto es Radio Altavoz, FM 102.3, www.radioaltavoz.com.ar. Comunícate al 221-558-2118. Saludos. Gabriela Lacoboni. Jacoboni. Cecil Jacoboni. Bien, Jacoboni, Cecil Mulín y Agustín Titarelli han saludado a través de Pepe de Radio. Bien, ellos son nuestros fieles Sí, oyentes. parte de Fieles nuestros fieles oyentes. oyentes. Sí. Bueno, dábamos. Continuamos acá con el arquitecto Julio Santana. Sí. Hoy nos vamos a meter en esos muros, en esa historia tan fascinante. Así que queremos, Julio, que nos cuentes qué le pasó a Curuchet por su cabeza, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Sí, bueno, realmente el doctor Curuchet también fue un personaje muy especial. En principio fue el hijo de un inmigrante de origen vasco, nació en Las Flores, un inmigrante como la mayoría de los que De vinieron a la nuestros Argentina, abuelos. Sí, de sí, nuestros sí. abuelos, que no tenían ningún tipo de poder económico, era herrero en Las Flores, y no era un herrero así que hacía rejas artísticas para las casas, sino que arreglaba carros, Ajá. ¿no? O sea, una cosa bien Sí, sí, elemental. Y sin embargo, como tantos de nuestros abuelos, confió en que la educación podía hacer que el hijo tuviera una hijo vida del doctor. mejor, una vida mejor que él. Y así fue que lo envió primero a estudiar al Colegio San José, de acá de La Plata, y luego a la Facultad de Medicina. Y así, digamos, Pedro Curuchet cumplió un poco el objetivo que había tenido su padre, y quiso ser docente y quiso ser investigador de la universidad cuando se recibió a fines de la década del 20 del siglo pasado, ¿no? Sí, sí. Y ahí no tuvo la misma suerte que había tenido al principio y no pudo ingresar en la carrera científica. Y eso lo hizo enojar mucho y lo hizo resolver irse a vivir a Lobería, aún más lejos que Las Flores, casi 400, 500 kilómetros de acá, al sudeste de la provincia, cerca de Necochea. Y ahí no abandonó esa vocación que tenía, científica, y se convirtió en un investigador por cuenta propia. Nosotros solemos repetir que la historia del doctor Curuchet es muy parecida a la de otro célebre médico platense como es el doctor Favaloro, porque los dos fueron grandes científicos y los dos se hicieron en la medicina rural, estando muy cerca de las necesidades más elementales de la gente, donde la institución no llegaba. Y ahí se produce una cosa muy interesante, que es que él logra reunir el conocimiento científico que le había dado la Universidad de La Plata con el conocimiento empírico que había logrado sí, pero sobre todo en el taller de su padre. Y ahí se transforma en diseñador de instrumental quirúrgico. Exacto. Entonces diseña y construye con sus propias manos instrumental quirúrgico de una manera que diferente a como
se operaba en ese momento. En ese momento, hemos hablado con muchos cirujanos amigos que tenemos, había una teoría que planteaba que cuanto mayor era el campo de operación, es decir, cuanto más grande era la herida que quedaba, o cuanto más era mejor, porque era más aséptico, y Curuchet sostenía exactamente lo contrario. Entonces, planteaba instrumentos aximanuales que trabajaban en el mismo eje de la mano, y entonces hacía, digamos, fue como un precursor de lo que es la laparoscopía actualmente. Exactamente. Y bueno, la mínima incisión la en el mínima cuerpo. incisión posible. Entonces, su objetivo, porque también trabajaba mucho la cuestión de la anestesia, entonces su objetivo era que el paciente pudiera salir caminando. Entonces, operaba tanto en su consultorio como en las casas de los propios pacientes. Nosotros, merced a un vínculo que hemos hecho con la gente de Lobería, hoy tenemos en la casa expuesta su propia camilla y su propio instrumental fabricado con sus manos. Y realmente es muy interesante ver cómo fue dándose todo ese proceso y cómo ese proceso de investigar la forma, de investigar la función, de investigar el diseño, lo fue acercando a una persona que era vanguardia en ese momento en el mundo, como fue Curuchet. Entonces, vos fíjate que, disculpame que te, sí, no, que te por favor, al interrumpa, contrario. Vos fíjate que vos estás hablando desde la medicina en la menor invasión posible, ¿no? En la no invasión al cuerpo en demasía. Y es cierto, si vos te fijás, lo que a alguien totalmente que desconoce las leyes de la arquitectura, pero que mira la casa tampoco invade. No, por supuesto, no, la casa claro. es una casa también abierta, aunque tenga su digamos, sus muros o sus ventanales o lo que sea. Si hay una relación, ¿no? Y hay un diálogo muy fuerte Exacto. entre lo que es la casa y la ciudad. Claro. Tanto siendo un hecho arquitectónico o siendo formalmente bastante particular y bastante extraña para la época, sin embargo tiene una fina sensibilidad para contactarse con la casa que tiene a un lado y al otro. Y también a través de la retícula, de las columnas que tiene interiormente. Tal vez es difícil hablar de esto en la radio sin que uno lo pueda ver, pero hay todo un guiño a lo que es la arquitectura de la ciudad de La Plata, a lo que es la trama ortogonal de rectángulos y de cuadrados de la ciudad de La Plata. Entonces, claro, la geometría que tienen en su diseño y la cuestión de fácil accesibilidad a los espacios. Así ¿no? así es. Sí. Por eso, porque hay toda una continuidad. Digamos, La Plata surge como creación de Pedro Benoit, ¿no? Que era hijo de un francés, Pierre Benoit, y entonces es tributaria de esa cultura francesa. Entonces, obviamente, cuando un suizo francés interviene en ella, hay un montón de cosas que ya están como sabidas de antemano, como que están incorporadas a su cultura previamente. Ni hablar si decimos que en 1929, en la única visita que hizo Le Corbusier a la Argentina, él estuvo paseando por La Plata, que también es una cosa interesante de cómo actúa incluso en esa época. Imagínense que La Plata en el año 29 no tenía 50 años de vida. Claro, Era una ciudad prácticamente nueva. Era una ciudad en ciernes. Casi no era una ciudad. Claro. Esta es la realidad. Sin embargo, él hace se puede reconstruir el recorrido porque sabemos que vino en tren y sabemos que visitó el Museo de Ciencias Naturales, que por entonces era como la principal atracción que tenía la ciudad. Entonces, fíjate qué situación más particular, que la única vez que estuvo en la Argentina, 20 años atrás, 20 años antes de que le llegara el proyecto, pasó por el lugar donde 20 años después construiría una casa, porque no pudo haber ido al museo desde la estación sin haber pasado por allí. Claro. Entonces, Julio, la dinámica de la radio nos obliga a ir a otra pausa, pero te quiero dejar dos preguntitas así. Una, si las fincas linderas ya existían al momento en que se inició la construcción de la casa Curuchet, y la otra, cómo es que se vincula Curuchet con Le Corbusier. En MED Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903
y 15 672 2266. Fin de espacio publicitario. Comunícate al 221-558-2118. Viví el otoño. Por Radio Altavoz, FM 102.3, donde quiera que estés. Este estudio de Profesionales en la Noche hoy en Radio este programa de Profesionales en la Noche en el estudio de Radio Altavoz.com.ar, para decirlo como corresponde, son borbotones de información, de preguntas. Lo estamos volviendo loco. Estamos acá con el arquitecto Julio Santana, director de la Casa Curuchet. Hoy estamos dedicando este programa a esta casa que debe enorgullecernos. Emblemática para la ciudad. Exacto. En la ciudad de La Plata, que la ciudad de La Plata ya tiene una arquitectura muy particular, un diseño como ciudad muy particular, y a la que se agrega una ciudad, como nos decía Julio, una casa, como nos decía Julio, única en América. Y solo hay 7 lugares del mundo, ¿no? 17. 17. Sí, en realidad Le Corbusier proyectó cerca de 400 edificios. De esos 400 que proyectó, Sí. se construyeron alrededor de 100. Y de esos 100 se seleccionaron 17 para tener una muestra tanto conceptual como geográfica lo más diversa posible. Entonces cada edificio o cada sitio de los que componen la serie, la obra arquitectónica de Le Corbusier, aporta una determinada característica. Por ejemplo, en la casa nuestra, una de las características que plantea es que es vivienda y lugar de trabajo al mismo tiempo. Claro. Que era uno de los postulados que tenían que ver con lo que era el movimiento moderno, que a partir del siglo XX incorpora, digamos, el trabajo no pasa a ser una cuestión que está en otro lugar, sino que se puede trabajar en el mismo lugar donde se vive. Claro. Entonces esto es muy valioso. Claro, muy valioso, muy Después, interesante. con tantos timbres dejó de ser una idea puede perfecta, que pero no. bueno. Pero bueno, hoy volvemos Sí, a través Con de los la tiempos fue tecnología, variando, pero claro. bueno, en la Exacto. época... Julio, contanos cómo Curuchet piensa en Le Corbusier y qué pasa, cómo se encara ¿Cuándo esto. viene Curuchet a La Plata? ¿Cuándo retorna? Claro. Bueno, justamente es el lugar por donde empezar el relato. Yo les había contado que cuando él se va de La Plata lo hace un poco a disgusto. Entonces, en determinado momento, luego de que había incursionado en todas estas cosas, que había escrito libros en francés, en inglés, ¿no? Que había creado todas estas cuestiones que hasta lo habían hecho ser reconocido por Harvard, pese a trabajar en lobería individualmente, él decide volver a la ciudad de La Plata. Entonces compra un terreno, no en cualquier lugar, sino en el lugar donde el eje monumental de la ciudad está prácticamente ingresando al bosque de la ciudad rumbo al puerto. Claro. Nosotros creemos, y hay indicios de testimonios cercanos a él, que lo hace como una suerte de valorización de sí mismo, es decir, bueno, ustedes me hicieron que me vaya, no, yo estoy acá. y sin embargo yo estoy acá, Claro. en el eje cívico de la ciudad, y hasta puedo animarme a llamar al arquitecto más importante del mundo a que me construya mi casa, y lo logró. Entonces, un poco en eso está la clave de esa vuelta, y en ese vínculo que tenía con el mundo del diseño, que lo hacía a través de su propia actividad. Incluso él reconoce en un reportaje que se le hace en la década del 80 que él sentía que había una segunda vocación dentro de él hacia la arquitectura, y que si no hubiera sido médico tal vez hubiera sido arquitecto. Así Ahora que, vos fíjate que con lo que vos decís se sustenta esto de dónde está enclavado el terreno, ¿no? Ujú. Pero a su vez es un terreno que es un terreno Dificilísimo. raro, dificilísimo de trabajar en cuanto a dimensiones, en cuanto a dibujo del terreno, ¿no? sí, parece justamente una prueba para Un que lo desafío supere, Le Corbusier solamente. Claro. Porque además el terreno ese justamente tiene la impronta platense, porque tiene uno de sus lados, la fachada principal, en diagonal a 45 grados respecto a lo que es el resto del terreno. Sí, Entonces sí. un terreno bien platense. Claro. Entonces, justamente, uno de los méritos que tiene Le Corbusier es darle una solución bien platense, que es trabajar con la doble geometría. Él bien podría haber dicho, bueno, no, a mí me manda
la regla ortogonal y hubiera Claro. sido más ortodoxo, digamos. No, él se mete en la heterodoxia, ¿viste? Sí, sí, se, sí, se- sí. se mete en el medio del problema y lo resuelve magistralmente. Julio, Yo- ¿las casas linderas ya existían? las Que casas- era una de las preguntas que nos había quedado del bloque Sí. anterior. Así es, sí, las casas linderas ya existían. Las que hoy vemos ya Ya, existían. Totalmente, y Ajá. además Le Corbusier pide que se le detalle cómo eran las casas y cómo era el lugar de manera Claro. general. Así que, digamos, hay una respuesta muy grande hacia la ciudad de La Plata. A nosotros nos parece Hagamos que la es muy- aclaración que Le Corbusier trabajó sobre el proyecto que no vino. No vino. Se manejó con datos. No vino nunca durante todo el proceso del proyecto y de la construcción, sino que él había venido a la ciudad de La Plata en 1929, 20 años antes más o 20 menos. años antes. Claro. Y realmente es muy interesante ver cómo es el destino de las personas, que él había pasado por el lugar donde 20 años antes le iba a tocar hacer un proyecto, Sí. porque sabemos que vino a la ciudad de La Plata en tren y sabemos que visitó el Museo de Ciencias Naturales. Entonces, ineludiblemente tiene que haber pasado a Por muy esa poquitos zona. metros de la casa. ¿Qué edad Bien, tenía salvo Le el parque. Corbusier en 1948 comienza la construcción de la casa, ¿no? Ujú. ¿Qué edad tenía en ese Y tenía momento? 60 años. 60 60, años. 61 años, sí. Sí. O sea que Era realmente un hombre era- maduro ya. Maduro, pero Ujú. para la época, no, en 1950, incluso antes, o sea, Ujú. un hombre realmente con una mentalidad muy del futuro. Absolutamente. Lo que Sí, pasa es sí, que él había sí. desarrollado toda su teoría y su primera práctica a partir de 1917, 18. Hay una casa en Suiza que está construida según diseños que él hizo cuando estaba todavía en la universidad. ¿Puede ser? La de, Sí. la de la Está dentro del- familia, ¿no? Sí, sí, dentro del él- patrimonio, ¿no? Él Construyó para la tiene, familia. tiene varias casas en Suiza, alguna en la Chaux de Fonds, que es donde él nació, otra que hizo la más conocida, que hizo frente al lago de Ginebra, que también es para sus padres y que es muy interesante también, porque es una vivienda mínima, justamente porque Le Corbusier y los modernos de principios del siglo XX, justamente una de las cosas que hicieron fue hacer arquitectura para todo el mundo, cosa que no había pasado a lo largo de la historia de la humanidad, jamás había sucedido. Es decir, si nos remontamos... Grandes construcciones para los que podían. Ujú, Y- claro, desde los griegos en adelante, la arquitectura era o ceremonial, de edificios institucionales, o la gran casa para la villa burguesa, Claro. o el palacio urbano. poder. ¿Y también hasta para- qué época más o menos eso? Eso fue justamente hasta Hasta 1910, 1920, hasta principios del siglo XX. Empezó habiendo algunas intenciones durante el siglo XIX, pero fueron los Lo socialistas pregunto, digo, porque utópicos. entre la irregularidad del terreno donde está construida la casa Curuchet, Ujú. digo, si hubiese existido la posibilidad de que otro arquitecto tal vez tome ese desafío, o inevitablemente era el de Corbusier. En ese momento, Y bueno, era difícil llegar a Le Corbusier, se construían otras cosas en la ciudad. Claro, porque o sea, Pero yo creo que nadie podría haberlo resuelto de una manera tan magistral como lo hizo él. o sea, estaba Realmente todo es- dado para que sea de esa Sí, forma, sí, evidentemente. Realmente, Y marca un quiebre concreto con la forma de construir o con el diseño de la arquitectura el de Corbusier en esa época. y sí, en realidad. Para el resto, digo, no en realidad solamente Le en su Corbusier obra. plantea su teoría. La casa está hecha de acuerdo a una teoría que son los 5 puntos para la nueva arquitectura, que Le Corbusier lanza como proclama en la década del 20. ¿Sí? Entonces, esta es una de los grandes valores que tiene la casa. ¿Por qué? Porque él hace muchas casas durante la década del 20 con estos principios. Pero, digamos, esos principios maduran en su cabeza, en su proyectos. conciencia, en sus proyectos, en su práctica, y llegan a un extremo mágico en la Casa Curuchet. Nosotros el año pasado tuvimos la posibilidad de que nos visite por primera vez un presidente de la Fundación Le Corbusier, la primera vez que venía un presidente a la Argentina en los 50 años de existencia de la Fundación, y en cuanto entró a la casa se le empezaron a caer las lágrimas, porque Claro. si bien la había estudiado muchas veces, decía que era imposible comprender la espacialidad, la relación entre el interior y el exterior que tiene la casa, ese juego volumétrico sin haberlo vivido, y que nunca se había imaginado lo que estaba vivenciando en ese momento.
Para Claro. quien Hablo no de un hombre podría- sí. que Para quien conoce... hoy no conoce la casa, ¿qué es lo que nos da? Eso, te da primero un ejemplo de lo que es este modo moderno de habitar. Segundo, como hecho sorprendente, le tenemos que decir que la casa, el consultorio médico y la casa propiamente dicha están separados por un patio que tiene 2x6. Y en ese Claro. 2x6 hay un árbol. Sí, no, impresionante. Que fue indicado por Le Corbusier Que fue especialmente, indicado ¿no? especialmente Incluso por Le la Corbusier. especie concreta de árbol que había que Exactamente. plantar. O Y sea que- además hicieron una fiesta para hacerlo, para No, plantarlo. La impresionante. familia hizo una fiesta para Claro. para plantar ese árbol donde se juntaron un montón que vivían en distintos lados, justamente para celebrar. Excelente. ¿No? Julio, ese árbol, esto que Lida te decía y que motiva que hagamos hincapié en el árbol, a mí se me ocurre que ese árbol es motivo para visitar la casa en diferentes épocas del año, ¿no? Y Absolutamente. tener una vivencia de acuerdo a la luminosidad o no sé. Sí, bueno, esas son otras de las cosas mágicas que tiene. Claro. Cada vez que uno visita la casa, y nosotros el hecho de poder estar permanentemente, eso nos permite cosas diferentes. Claro, De tiene acuerdo a un cómo entra el dinamismo. sol, y eso por ejemplo se ve estupendamente reflejado en una nueva película que se ha estrenado hace muy poquito, filmada en la casa, que se llama La Obra Secreta, que estuvo dándose hasta la semana pasada en el Cine Select de acá de La Plata, y que seguramente pronto vamos a poner en la sede del Colegio de Arquitectos, que está lindera la Casa Cruchet, y seguramente cuando llegue la primavera podemos hacer algo que a nosotros nos gusta mucho, que es tener una pantalla inflable en la fachada de la casa y poder verla desde la plaza, con el público sentado en alguna sillita de Qué playa. lindo, qué Y o en nos el vas a pasto. contar en ese momento a esta radio Sí, y a sí, todos sí. nuestros oyentes. Antes de hacer un cortecito, digo, ¿qué árbol es el que está? Es en el un patio? álamo. Un Es álamo. un álamo de una especie particular, que nos habían dicho en un principio que era un álamo Mussolini. Pues sí, eso es lo que figura en los datos, ¿no? Ahora Los nosotros hemos hecho un convenio con la Facultad de Agronomía, y aparentemente sería de otra especie dentro de los álamos. Mussolini, lo quiero aclarar que no era por Claro. Benito Mussolini, Sí, sí, sí. sino por otro italiano, que fue quien clasificó a los álamos a nivel mundial y le había puesto su propio nombre. Pero bueno, ahora está en debate esa situación, que seguramente en los próximos meses la vamos a tener bien dilucidada. Bien. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia de Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15 494 7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. Fin de espacio publicitario. Viví el otoño. Por Radio Altavoz, FM 102.3, donde quiera que estés. 10 menos 10, un poquito más, casi 10 menos 5 de la noche, unos 18, 17 grados en la ciudad de La Plata, en Apa, este pero viernes. ¿cuántos datos tenés, la Goga? Porque tengo una especie de termómetro incorporado, nada. Bueno, mentira. está bien, no lo vamos a ahondar. Mentira, Cuando vuelva el no, doctor no, Perenstein, vamos a preguntar A ver si es acerca de posible. eso, ¿Qué de pasó con Sí, es ese posible. termómetro? los termómetros y demás. Saludos de la gente, Natalia Soledad Silvero, Nora Vivas, Altavoz, que nos saluda. La Sí, propia gracias. casa nos saluda y nos recibe. Impresionante. Impresionante, Y todavía nos también recibe. Lucía y Silvia Bordoy, que nos están escuchando. Desde Uruguay, ¿no? Exacto, Silvia está Una desde maravilla. Montevideo, un beso enorme. Esa magia que tiene la radio online. La radio es qué así, linda la radio que es así, es increíble, tiene esa cosa, digamos nos que... permite llegar. Sí, sí. Qué bueno. y nuestros A los lugares amigos más Muy lindo. recónditos. Muy lindo. Así muy, es. muy lindo. Sonia, vos tenías una Sí. pregunta. Estamos conociendo la Casa Cruchet. Estamos conociendo la Casa descubriéndola Cruchet. ¿Quién nos y además cuenta? descubriendo la importancia real que tiene, no solo para nuestra ciudad, sino como patrimonio cultural de la humanidad. De la humanidad, ¿no? exactamente. Así que mirá si es Estamos nosotros, importante y lo Julio tenemos Santana. acá en la ciudad. Así es, con Exacto. su director. El arquitecto Julio Santana, que nos está enseñando, nos está instruyendo, nos está contando la historia, nos está haciendo de un aporte a todo nivel. Y a ver, ¿qué pasó, digamos, en un terreno, como vos decías, como hablábamos, un terreno que es todo un desafío para un arquitecto, porque es un terreno en diagonal, un terreno de dimensiones más bien reducidas.
¿Cómo, es decir, el Curuchet, qué le envió? ¿Le contó, mi familia es así, necesito esto, y en base a eso dejó que Le Corbusier creara? Sí, en realidad un poco y un poco. Ajá. Digamos, el contacto más allá de este vínculo que contaba hace un ratito, entre el mundo del diseño en el cual caminaba Curuchet y el mundo de la arquitectura, que eran el mismo en ese momento por donde andaba Le Corbusier, existe, digamos, un viaje, que es un viaje de la hermana y de la madre de Curuchet a París, porque la hermana de Curuchet era pianista, concertista de piano, y aprovechando ese viaje se contactan con Le Corbusier para pedirle esta osadía, que era decir que construya una casa a 12.000 kilómetros de París donde él trabajaba. Y bueno, esa osadía tuvo este buen resultado, justamente por lo que les contaba también hace un ratito, que es que a Le Corbusier le interesó mucho el hecho de hacer, despertó interés social, según él describe en la primera carta cuando acepta el encargo, hacer la vivienda de un médico con su propio consultorio incorporado. Y también había otra razón, porque tanto en la visita que Le Corbusier había hecho a la Argentina en el 29, como por un desarrollo que había hecho en el 37 junto a 2 arquitectos argentinos que estuvieron trabajando en su estudio, y un desarrollo posterior, él estaba interesado en hacer un plan urbano para Buenos Aires. Y en ese momento, uno de los arquitectos que había trabajado en 1937 en su estudio, que eran Kurchan y Ferrari Ardoy, era jefe del plan para Buenos Aires. Entonces él consideró que haciendo esta casa en La Plata sería posible que exactamente concretar ese plan, que era un gran objetivo de él, porque él había venido en el 29 invitado por Victorio Campo, entre otros, y su principal objetivo era concretar algo. Le proyectó un rascacielito en Palermo, le proyectó un barrio con 17 Villas Savoie, que la Villa Savoie es la obra más emblemática que tiene Le Corbusier en Francia, la más importante, y podríamos haber tenido un barrio de 17 variantes de la Villa Savoie en la Argentina, y sin embargo no pudo concretar nada de eso. Para nosotros también eso es una parábola, como la sociedad, la alta sociedad de la ciudad de Buenos Aires lo trae y lo que hace es dar conferencias, hablar. Y un médico bonaerense, hijo de inmigrantes, es el que le permite construir, ¿no? También hay como una suerte de parábola de cosas que suelen suceder en la Argentina, ¿no? Tierras, ¿no? Claro. La tierra bonaerense, y cuando hablo bonaerense hablo de la provincia de Buenos Aires, donde suceden los hechos, y bueno, y la ciudad de Buenos Aires como laboratorio de ideas, ¿no? Sí, porque la intención primero era arrasar Buenos Aires y hacerla de nuevo casi. Claro, estuve a raíz de esta visita en el año 29. 29. Ahí estuve leyendo un poco, obviamente, y aparentemente una de las cosas que le impactaron negativamente a Le Corbusier fue cómo la ciudad le da como la espalda al río, ¿no? Es decir, porque es cierto, si uno viaja y recorre ciudad y todo, siempre donde hay una masa de agua, la ciudad está enfocada hacia. Y acá es una de las cosas, ¿no?, que a él le impactó de Buenos Aires. Tal cual. Y justamente, como respuesta a eso, él plantea una ciudad en el río. Entonces, aprovechando la barranca esa que hay en la zona del Bajo, él planeaba seguir una plataforma que siguiera el mismo nivel de la tierra, de la barranca, que fuera la cresta, digamos, de la barranca, y creaba lo que él llamaba la ciudad de los negocios, en una isla artificial, aprovechando la poca profundidad que tiene el río, adentrada en el río, ¿no? Entonces, esta era la manera que esto, si nosotros vemos la configuración actual, es un poco lo que es Puerto Madero. Claro. Recordemos que Puerto Madero se construyó en principio sobre el viejo puerto de los diques, y después sobre tierras ganadas al río, exactamente. Digamos, con relleno de cuando se construyeron las autopistas. Claro. Entonces, de hecho, estuvo muy cerca, más allá de que la configuración era absolutamente distinta y todo esto, pero la idea es muy parecida
a la que Le Corbusier visualizó en el año 29, que se Que completó algunos como 70 años después. gobernantes también pretendieron establecer otras ideas y algunos clubes deportivos también. Sí. Claro, sí. No, pero lo importante es, después, o sea, son como dos discusiones. La primera es el tema, ¿cómo le damos respuesta darle respuesta al río? Tener presencia del río en la ciudad. Después, ¿cómo? También la sociedad discute si es para todos, si es para algunos. Claro. ¿No? El qué es la primera y el cómo es la segunda, ¿no? Eso también, por supuesto que en nuestra óptica es importante de verlo, y cuanto más público sea, siempre es mejor, por supuesto. Sí. Julio, volviendo a la Casa Curuchet, a la construcción, el arquitecto Williams, que es el que ejecuta, digamos, el que ejecuta la obra de Le Corbusier, o por lo menos al principio, ¿no? En gran parte de la ejecución, ¿era discípulo de Le Corbusier? ¿Había estado en el estudio de arquitectura de París? Sí, él había estado, en realidad era discípulo, porque, bueno, entre las cosas que hizo Le Corbusier a lo largo de su vida, fue crear lo que el CIAM, que era el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Entonces él convocaba a arquitectos de diferentes países a debatir las ideas que él y otros, unos cuantos otros más, estaban planteándose en ese momento. Entonces, Amancio Williams fue uno de los representantes de la Argentina en alguno de esos congresos CIAM. Y a partir de ahí tenían el vínculo, y no por tener una actividad conjunta como tuvieron Kurchan y Ferrer Ardoy, sino por ser representante de la Argentina ante los CIAM. Y bueno, cuando Curuchet, cuando se produce el proceso de proyecto, Curuchet le pregunta qué arquitecto argentino era capaz de llevar una obra. Exactamente. Y Le Corbusier hace una lista, y el primero de los cuales era Amancio Williams. Y finalmente él acepta, y hay una particularidad muy interesante, que es el hecho de que no acepta cobrar ningún honorario, porque para él estaba suficientemente pago con el honor de construir una casa de quien era su maestro. Claro. Entonces, hacer realidad un proyecto de Le Corbusier. El honorario viene de la palabra honor, y él hace un juego con esa palabra y lleva tan al extremo esa situación que en determinado momento del proceso de proyecto la casa se para, la obra después se queda sin plata, bueno, estas cosas que suelen pasar, y entonces Curuchet le paga con un cheque sus honorarios. 2 o 3 meses después le dice que, bueno, que afortunadamente había logrado resolver determinadas cuestiones y que retomaba la construcción de la casa. Entonces, en ese momento, y está escrito en una carta, Amancio Williams le dice, bueno, entonces le voy a devolver el cheque que usted me dejó, porque iba a cobrarlo solo en el caso de que usted osara abandonar la obra de Le Corbusier. Claro. Como está dispuesto a retomarla, se lo voy a devolver. Así que a ese punto... Claro. Palabra de honor, ¿no? Palabra También. de honor. Palabra de honor. Exactamente. Era todo lo que necesitaba. Exacto. Bueno, mensajes. No podía ser de otra manera. Siempre excelentes e interesantes programas. La producción de Profesionales en la Noche se maneja con empresa de caudales. Un lujo. ¿Quién puede ser? El exagerado del señor Luis Payela. Bueno, Luis, gracias. Excelente, Luis. gracias Luis. Un amigo. Y la gente se sigue comunicando con nosotros. En este caso, preguntas de los oyentes a través de Pepe de Radio. ¿Sí? Mira qué bien. La pregunta es, ¿cómo compatibilizó el proyecto de Le Corbusier a las reglamentaciones de construcción de la ciudad de La Plata, dado que las normativas de construcción en Francia, creo, que eran muy distintas a las de nuestra ciudad? Pregunta Luis Payela, justamente. Ahí está. Bueno, justamente fue clave en ese sentido el trabajo de Amancio Williams. Nosotros siempre decimos que la casa se construyó gracias a un triángulo virtuoso de personas que fueron el doctor Curuchet, Le Corbusier y Amancio Williams. Entonces él hizo toda una tarea para que fuera reconocida. Tampoco en Francia era tan sencillo en ese momento tener una casa con lugares habitables de 2,26 metros. Aún hoy en la Argentina eso no está permitido, y en Francia tampoco, porque está toda basada en un sistema de medidas creado por Le Corbusier que se llamó el modulor, que, para no hacerlo muy complicado, una de las tesis que sostenía era que ninguna habitación de la casa tenía que tener una altura mayor que el hombre con el brazo extendido.
Entonces el hombre, un hombre de 1,83, de 6 pies de alto, como se tomaba como base del modulador, su brazo extendido llega a 2,26 metros. Entonces la casa Curuchet, las habitaciones tienen 2,26 metros. Eso no estaba permitido y, como te decía, tampoco está actualmente permitido. Los techos bajaban. Eran mucho más bajos. Muy altos Claro. los techos. Y esto tiene vinculación con algo que te decía hace un ratito. La arquitectura, a partir de Le Corbusier, a partir de la Bauhaus, a partir de Frank Lloyd Wright, se comienza a acercar, que son varios de los modernos de principio del siglo XX, empieza a atravesar a toda la sociedad. Entonces, a través de esto se podía construir casas mucho más económicas, porque los techos no tenían, es decir, si un techo de una casa tenía 4 metros, Le Corbusier ponía dos plantas en esos 4 metros. Claro. Entonces, La altamente optimización del sostenible. exactamente. Claro, un aprovechamiento Claro. del espacio. utilizaba la luz justamente para que la salubridad no molestara eso. Entonces, Claro. los grandes ventanales, estos 5 puntos que dijimos hace un rato que él sostenía, tienen que ver con la integralidad de la concepción de esa arquitectura, que permite con espacios más pequeños tener iguales o mayores grados de salubridad en las construcciones. Ahora, entonces el arquitecto Williams fue el que logró la aprobación, entre comillas. Tal cual. Todo el la Es así. proceso de Claro. habilitación. Sí, Claro. fue muy duro, y que llevó casi un año que le permitieran hacer eso, digamos, de trabajo, de Bastante presentación. bien, ahora te lleva mucho más A que ver, un tengo año. una Lo que pasa es que después esa demora hizo que Curuchet se enoje, Claro. porque él estuvo trabajando durante 2 años, Amancio, y claro, tuvo que resolver tantas cosas. Le Corbusier mandó 16 planos. Con esos 16 planos, Amancio hizo 250, ¿sí? Con detalle en cada una de las situaciones, para que todo saliera perfecto. Y bueno, eso lo puso un poco nervioso, porque obviamente en la Argentina el tiempo es dinero. Claro. Y entonces en ese momento también sucedía, y bueno, y veía como el dinero le rendía cada vez menos, ¿no es cierto? Así que bueno, así fue que finalmente también terminó ese vínculo, lo echó. Curuchet lo echó a Amancio, pese a la dedicación que le había puesto, porque bueno, llegó un punto que la relación entre ellos era insostenible. Por eso decimos triángulo virtuoso. Triángulo virtuoso no quiere decir que se llevaran bien siempre, Exactamente. Claro. sino que El resultado. el resultado de ese debate, muchas veces encarnizado y que terminó Ujú. alejándolos en lo personal, dio un resultado fantástico, que es la casa construida, porque hay decenas de proyectos en América y en América Latina. Sin embargo, uno solo se construyó, y este Claro. triángulo virtuoso fue el que lo hizo posible. Julio, con lo que vos decías, a raíz de la pregunta de Luis, de nuestro amigo, si hoy un arquitecto presentara un proyecto cercano a ¿no se lo aprobarían? No, para nada. Claro, no lo podría llevar adelante. No lo podría llevar adelante. Solo Impresionante. pudo ser llevado adelante porque Amancio logró que, invocando el nombre de Le Corbusier, fuera declarado como de interés Claro. cultural, Sí, y que en sí, función sí, de sí. eso se le diera Sí, vía posibilidades, libre, digamos, claro. el salvoconducto para seguir Ah. adelante. Así es. Hoy por hoy, la casa Curuchet, con esta administración, por decirlo de alguna manera, por Ujú. parte del Colegio de Ujú. Arquitectos y con vos al frente, ¿cuándo está abierta? ¿Cuándo la podemos ir a ver? ¿Está abierta a todos? ¿Hay talleres? Ujú. ¿Cuál es la actividad que hoy se desarrolla en la casa? Bueno, la casa está abierta al público todos los días menos los lunes. De martes a viernes está desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, y los sábados y domingos de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Ajá. Realmente hemos hecho un esfuerzo, porque hace unos años Hay que esto- estar hay todos que los días, estar, pero bueno, sí. en la medida que la respuesta sea positiva, nosotros creemos que vale la pena, y queremos eso, que la gente se la apropie. Hay una visita guiada, que no es recorrer la casa juntos, sino hacer una introducción de lo que es la casa. Después hemos detectado que la gente prefiere recorrerla en soledad y sacar todas las fotos que Claro. quiera, y después respondemos a las preguntas que nos quieran ¿Se hacer. paga alguna entrada? Se paga una entrada, Bien. dependiendo, los estudiantes pagan menos, el público en general más, y los Está extranjeros pagan más. Realmente tenemos un flujo de extranjeros muy grande, muchísimos extranjeros que entran a la ciudad de La Plata
por la casa Curuchet, pero muchos es diariamente sucede eso. Llegan a la casa y después nos preguntan, ¿y qué otra cosa podemos hacer en La Plata? ¿Por qué? Claro. No, sí, por supuesto que sí. Además, Pero tenemos muy bien vínculo la con la municipalidad y con el ente de turismo, como para que, digamos, para poder abrir las puertas, y cuando hay un requerimiento particular, Claro. También lo consultamos con Juan Osaba, que es actualmente el presidente del ente, y bueno, con otras personas también. Y todo el tiempo, por ejemplo, dentro de una semana, en el marco de un intercambio que tenemos entre la Universidad de La Plata, nosotros y la Escuela Nacional de Arquitectura París-Belleville, van a llegar 30 docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura, de esta Escuela de Arquitectura, que es la más Le Corbusiana de toda Francia. Ya es la segunda vez que lo hacen. En el 2016 ya vinieron otro grupo, y este año van a viajar por primera vez un grupo de estudiantes argentinos. Esto lo hacemos a través de la cátedra de Alberto Esbarra y de Horacio Morán y de Verónica Cueto Rúa, que son amigos nuestros y con los cuales trabajamos habitualmente. Y bueno, este intercambio es muy valioso, porque nos permite enriquecernos mutuamente. Ahora, ¿vos te das cuenta lo que significa de aquel encuentro, aquella cosa que hizo que algún día este señor Curuchet, médico, se conectara con las ideas de este arquitecto raro, loco, desafiante, revolucionario? Eran dos mandados, como decían los chicos. A mí me fascina eso, ¿no? Me fascina cómo la proyección que tiene eso hoy. Cómo hace que, es decir, el impacto cultural en la ciudad, el impacto cultural en la Argentina, la ciudad de La Plata posicionada a nivel mundial como el lugar de muestra de una obra de arte arquitectónica. Es decir, es algo... yo me imagino, ¿no?, lo que habrá sido aquellas reuniones, aquellas cartas, no conocerse personalmente, cosa rarísima, para encarar una obra de esta envergadura. Sí. Increíble. Sí, es realmente increíble. Es ¿no? increíble. La definición de la mujer que comentaste al principio del programa, hace un par de semanas entró Sí. por primera vez de 80 años y dijo, quiero conocer la casa rara que cuando yo era joven, cuando yo era estudiante, Se se estaba estaba construyendo construyendo. acá. Es la definición de la época. Exacto. Y cómo se transformó a estos tiempos, Sí, ¿no? sí, Qué sí, bueno que sí. se haya podido llevar adelante esa construcción, y tenemos el privilegio de tener en nuestra ciudad algo que es patrimonio cultural de la humanidad, Sí, totalmente. junto con otras casas, 17 nada más, 17. Sí. 17 en el nada mundo. más 17 en el en mundo, Sí, que sí. son además Suiza, Alemania, India, Bélgica, Argentina, Japón, exacto. y Argentina. y Argentina. Y Argentina. Exactamente. Son Exactamente. 7 países de 3 continentes. Sí. A mí me viene una pregunta muy femenina, me sale. ¿Se sabe cómo estaba amueblada la casa Sí. cuando la familia Curuchet vivió ahí? Sí, se sabe, y además fue todo un debate. Ajá. Y, Vivió en la y casa, hubo- llegó a vivir la casa, en la familia de la casa Sí, Curuchet. sí, Muy vivió. poquito, ¿no? Vivió 7 años, 7 años. porque en determinado momento te resuelven volver a Lobería, que era Claro. donde habían vivido prácticamente toda su vida, pero no es hay una cosa bastante generalizada, que es que ellos tenían problemas con la casa. La casa es una casa compleja, porque tiene 4 pisos, como les decía hace un ratito, pero siempre estuvieron muy felices de vivir ahí. Nosotros hemos tenido contacto con la familia, y realmente era una casa feliz, donde los chicos caminaban y corrían por las rampas, Claro. y eso, hicieron una fiesta para plantar el árbol, y digamos, por su concepción, los espacios públicos de la casa, la terraza, el estar comedor, el mismo el ingreso de entrada, que nosotros llamamos la planta libre en términos de Le Corbusier, son muy amplios, pese a estar en un terreno muy acotado. Claro. Y los espacios más íntimos, por ejemplo, los dormitorios son muy pequeños. Eso lleva a que la casa sea una fiesta. Y eso se demuestra muy bien en esta película, La Obra Secreta, que se ha estrenado hace muy poquito tiempo, y que ya estamos haciendo circular por toda la Argentina, y probablemente la estemos comenzando a hacer circular en los próximos meses por el mundo, porque realmente es una casa, como les decía, muy admirada y muy valiosa dentro de la propia obra de Le Corbusier alrededor del mundo. Claro, Así que, claro. Y esto que yo te preguntaba de los muebles, ¿se sabe cómo fue amueblada Sí. la casa por la familia? Es decir, los muebles lógicos que necesita una familia para habitar. Sí, bueno, hubo muebles de Amancio Williams,
hubo muebles. O sea, hubo muebles que se diseñaron para la casa. Sí, o no. que eran diseños. Sí, hubo hubo muebles que se diseñaron específicamente, que muchos de los cuales hoy siguen estando, Ajá. que son los muebles fijos, digamos. Claro. Los placares, las bibliotecas, el equipo de música, digamos, las vitrinas donde estaban los libros de Curuchet en su consultorio. Pero después en los muebles más móviles, digamos, había por un lado un sillón que se llama versión moderna de un mueble popular, que es del propio Amancio Williams. Ajá. Estaba un modelo de silla muy particular, que fue diseñado, digamos, un diseño argentino, al igual que el BKF, que también ¿El BKF también estaba? Sí, por supuesto. Claro. Porque justamente BKF son Bonnet, Curcham y Ferrari Ardoy. Curcham y Ferrari Ardoy son estos dos arquitectos que estuvieron en el estudio de Le Corbusier en la década del 30. Es un sillón que a mí siempre, perdón, yo sé que me estoy excediendo, Marcelo No. me está mirando, pero bueno. No, estaba me pensando están mirando con los en qué tiempos. época del diseño estábamos ahí, que es un Art Deco, sería la época del diseño. No, el Art Deco No. es previo. Claro. Previo. Es previo. El Art Deco, el Art Nouveau surgen a fines del siglo XIX. Esto es posterior, digamos. Uno de los postulados de Le Corbusier. Y la prevalencia del mobiliario hasta ese tiempo, hasta ese momento, porque claro, está bien la pregunta tuya, la casa tan moderna, ¿con qué la amoblás? ¿Qué Claro, mueble le ¿cómo pones hago para que no? ¿A qué mueblería voy a comprar porque un hoy mueble para uno esta viste que casa? amuebla su departamento y le busca poner un mueble antiguo Claro. que pues queda bien, Claro. un toque, ¿no? Pero acá Pero en tenés ese que- momento, No. digo, ¿cómo lo manejas ahí? Sí, Y sí, se sí, sabe sí. qué Eran manera lo había. que hoy llamaríamos muebles de diseño. En Claro. el momento esa palabra no existía. Claro, no existía, Claro, Pero no claro. existía. era eso. Eran diseñadores de vanguardia, como el propio Amancio Williams, como Bonnet, Curcham y Ferrari Ardoy, bueno, los que moblaron la Este casa. sillón que vos referís, que yo nunca recuerdo las tres letras, jamás. BKF. Bonnet, Curcham Ahí y está, Ferrari. Bonnet, Curcham y Ferrari, que son los tres que lo hicieron. diseñan. A mí yo lo he comprobado, es decir, vos lo mirás y decís, ¿y esto? Y la cantidad de usos que tiene, la cantidad de formas en las que uno se puede Posiciones. sentar, relajar y posicionar es impresionante. Ujú. Es impresionante. Bueno, está bien, Marcelo, ¿qué te pasa? Hacerle la pausa, se nos está comiendo el ¿qué tiempo, te pasa hacerle con la el reloj? pausa, por Con el- Dios. mirá cómo te lo digo, Ahora reloj. me hacéis la pausa y para el bloque me Basta. conseguís un sillón BKF porque ahora quiero saber cuál es. Basta. Y lo Y me lo conocés. regalas. Los conocés. Bueno, saluditos. Tenemos a Alejandra Silvina Reynoso, Nadia Comanche, sí, y Julián Morel, ¿sí? Que se han bien. comunicado a través de Pepe de Radio, a través de Facebook, como siempre. Les cuento a todos los que quieran seguir conociendo la Casa Curuchet o volver a escuchar la historia de la Casa Curuchet, que es interesantísima, y vayan a verla cuando puedan, ¿sí? El 20 de abril se va a realizar la primera jornada sobre influencia francesa en La Plata. Esto será a las 18 horas en la sede de la Alianza Francesa, que está ubicada en la calle 59, número 626 de nuestra ciudad. Y la idea es realizar esta jornada en el marco de la celebración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios. El objetivo es reconocer la influencia francesa en nuestra ciudad y en la región. El encuentro es libre y gratuito y se entregarán certificados de asistencia. Para más información pueden comunicarse al 483-1616, que es el número de teléfono de la Alianza Francesa, ¿sí? Y además se inaugurará también allí ese día una muestra fotográfica a cargo de Fabio Scopel. ¿Sí? Bien. 20 de abril, Alianza Francesa, 18 horas. Estamos ¿sí? todos Pueden volver a escuchar. notificados, no digan Invitados. que no les avisamos. El arquitecto Julio Santana, invitado Por hoy del día, supuesto. va a ser uno de los expositores junto con otras personas que también van a exponer acerca de toda esta cuestión de la movida cultural francesa en nuestra ciudad. Y la Ahí la está, podemos descubrir. ahí está. ¿Sí? Tema por el que lo vamos a convocar en algún momento, en otra En oportunidad. otros Julio, momentos también, ya ¿no? les vamos a para ver. Nosotros tenemos Sí. muchos edificios importantes en la Claro ciudad. que sí, mucha- es importante mucha que los influencia. conozcamos para cuidarlos también. Sí, sí, ¿no es sí. cierto? Sonia Lagoa, ¿puedo hacer los agradecimientos? Por supuesto. Y después le dejo el tiempo. Está usted, A usted. Está usted habilitado a hacerlo, ¿Cómo no? señor Silvera. Ya te vas a ir, nos vamos a quedar con día, vamos a hacer lo que querramos. Vamos a hablar lo Porque que te vas de querramos. vacaciones, ¿sabes qué?
Mira, me traes una BF, eso. No, no es necesario que me vaya, esos están acá. Esos Buenísimo. son producto argentino. Bueno, yo lo quiero afuera. El agradecimiento, como siempre, a Eduardo Cortés, que nos abre la Bien, puerta Edu. todos los viernes a las 21 horas. Archipiélago, edición de audio y video, turnos al 483-7638. Y como siempre, La Josefa, almacén de campo, productos caseros frisados listos para disfrutar. Pedidos al 482-2312 o búscanos en Facebook, La Josefa, almacén de campo. Perfecto. Julio, me he quedado con una inquietud, además de tantas, porque el tema da para hablar y hablar y hablar, y además no quiero ni pensar la cantidad de anécdotas que no nos has contado, que ha sido muy discreto, anécdotas familiares, anécdotas sociales que debe haber, ¿no? De aquella época y de todo lo que fue la construcción de la Casa Curuchet, toda su historia. Pero, ¿hay cupos? ¿Hay un número determinado? ¿Cómo se hace, digamos, cómo se recorre la casa? ¿Con Bueno, qué dinámica? La casa, si la visita es individual visita, o de, no a la visita, me pequeños refiero. grupos, se recorre individualmente. Bien. No hay, o sea, no hay ninguna necesidad de reserva. Vas directamente en los horarios Bien. de martes a viernes o sábados y domingos, y entras Sí. de manera ordenada. Y después los grupos estudiantiles, que en general o turísticos de afuera, vienen más organizados y tienen que ser a lo sumo 25, a Ahí veces está. 30 personas, y esos, digamos, tienen como otra dinámica, y ahí Claro. sí se requiere una reserva previa justamente para ordenar. organizarse. Que eso es justamente, ahora empieza la época en que se dan esas visitas grandes, que muchas veces son de 200 o 300 personas, que hay que organizarlas Que hay que muy bien. organizarla, claro, porque se trata de Este. decir, se está recorriendo en definitiva una casa Que es patrimonio fue, de la humanidad. Claro, que es patrimonio de la humanidad, pero que en definitiva fue una vivienda familiar. Exactamente. Entonces estamos hablando de una vivienda familiar del siglo XX, donde las dimensiones son escuetas. son escuetas. Sí, por eso que la mayoría van entrando por turnos, los Claro. otros se quedan dibujando afuera. Bueno, tenemos una dinámica que ya conocemos Sí, para que sí, puedan sí. entrar de la manera más Claro. ordenada posible. Pero no hay ningún Qué lindo, inconveniente. qué lindo. Pero yo quería Sí, hablar por un favor. poquitito de Sí. estas actividades, y particularmente la que vamos a tener la semana que viene, la Alianza Francesa, que es organizada por ICOMOS, que es una ONG que se dedica a nivel mundial a los temas patrimoniales, que en la Argentina es presidida por un platense, que es Pedro de Leye, y merced a su esfuerzo y al esfuerzo de Ofelia Huergo, que es la presidenta de la Alianza Francesa, es que se van a realizar estas jornadas. Y, digamos, forma parte un poco de las actividades que venimos haciendo. Nosotros tenemos una muestra itinerante que ya hemos presentado durante el año pasado, que se llama Le Corbusier 130-70, que está basado, justamente debe su nombre a que parte del cumpleaños número 130 de Le Corbusier, que fue en octubre del año pasado, hasta el cumpleaños número 70 del envío de los planos de la Casa qué Curuchet, interesante. que va a ser el año 49, que fue en el año 49, entonces el año próximo se van a cumplir los 70 años. Entonces todo este año y medio, un poco más, casi 2 años de actividades están enmarcados en este plan, que es una muestra que está recorriendo distintos lugares y que tiene muchas actividades conexas. Tiene una parte que es una muestra virtual, que se proyecta sobre distintos lugares, tiene otra Bien. muestra física, tiene una película, tiene un montón de actividades que hacemos, digamos, muchas veces coordinadamente con la Facultad de Arquitectura de La Plata, donde hay un proyecto que se llama La Máquina de Habitar Revisitada, que Claro. intenta justamente, Sí, que sí. es coordinado por la arquitecta Karina Cortina, y lo que plantea es justamente revisitar desde distintos, vincular esta idea de máquina de habitar de Le Corbusier de la década del 20 del siglo pasado, traerla a los términos actuales e interpelarla desde la actualidad, que también es de alguna manera lo que también hace esta nueva película, donde la obra secreta, donde por un lado se respeta mucho Le Corbusier, pero por otro lado también se lo interpela. Se lo cuestiona. Se lo digamos. cuestiona. Está bien, está bien. Entonces eso hace que genere un debate muy interesante que permite que todo el mundo tenga su opinión. Nosotros tenemos una cosa muy habitual, que es decir que es comparar la casa
con otra gran obra de un autor argentino que fue el cuento El Aleph de Jorge Luis Borges. El Aleph plantea un lugar donde confluyen todos los lugares vistos desde todos los ángulos. Y nosotros creemos que de alguna manera la casa es eso. Entonces, también se dan las circunstancias, hay una serie de circunstancias que se comparten entre el Aleph y la Casa Curuchet y la obra de Le Corbusier, que por ejemplo, ambas fueron concebidas en el mismo año. En 1949 es la primera publicación del Aleph, al mismo tiempo que se estaba proyectando y construyendo la Casa Curuchet. Y nos parece que, bueno, el Aleph involucra toda una serie de signos y de mensajes que nos parece que esto es sintomático. No voy a adelantar muchas cosas más porque son complejas de hacerlas. Y además dejemos la expectativa, te pedimos, Julio, que por favor recuerdes Profesionales en la Noche para difundir cualquier actividad, talleres, estas cosas que nos estás contando, que surjan a raíz de la Casa Curuchet, de Le Corbusier en la Ciudad de La Plata. Pero además va a volver. Por supuesto que sí. Va a volver. Por Se supuesto quedó comprometido. Sí. Queremos Hay cosas que no se ven por radio, que es cómo me han atendido acá. En Mayo Laguano no sé si lo puedo decir, pero sí, claro que sí. Hemos compartido un rico vino, unos ricos canapés, así que exactamente. La verdad que ha sido compartir una mesa con amigos. Esa es la idea. Sé que no nos conocemos previamente, con vuestra calidez me han demostrado eso y la verdad que estoy muy reconocido. Es lo que bueno, gracias. Esa es la idea, pasar un rato como si estuviéramos en eso, en una comida de amigos, compartiendo un rato y bueno, siempre obviamente escuchando a alguien que nos deja instruyéndonos, conociendo que nos enseña, más, que nos transmite. Menos mal que me lo dicen ahora, si no me hubiera pesado, si me lo decían al principio. No, pero fue fantástico. Muchas gracias, Julio. Una cosita más, tenemos que agradecer muy especialmente a Ofelia Huergo, presidenta de la Alianza Francesa, que nos ha dicho como de alguna manera de productora y nos ha sugerido la invitación de Julio Santana. Sí, de productora de lujo y para traer estos temas. Realmente. Hay otras invitaciones, otras sugerencias también por parte de ella que las vamos a ir teniendo a lo largo del año, así vamos descubriendo nuestra ciudad. ¿Cuánta influencia tenemos? Muchísimas. Hay muchísimas cosas para conocer. Muchísimas. Y bueno, Julio, lo que vos decías, Marcelo, convocarlo, dejarlo públicamente convocado a Julio para que venga a hablarnos, que cierre un rato la puerta o las plantas o los espacios de la Casa Curuchet, un rato, se venga a Profesionales en la Noche a hablarnos de otras partes de la ciudad, de otras obras arquitectónicas de la ciudad y de su historia. Será un placer. Sería muy lindo contar con vos nuevamente. Bueno, gente, se nos está terminando, el tiempo, ¿no? como siempre. Nos pasamos mucho, pero bueno, Eduardo es tan bueno y tan generoso. Y además porque él mismo se nota muy inquieto enchufado con y lo que estamos. se quedó muy concentrado con el tema, muy lindo, realmente. Amigos, hasta la semana que viene. Así es, hasta la semana que viene, buen fin de semana. Buen fin de, chau. Chau. Muy bien.